diseño agronómico y hidráulico, que es algo que ustedes van a ver en el trabajo práctico, cómo está compuesto un equipo de riego, las presiones de trabajo, cómo funcionan los goteros y cómo se seleccionan, lámina de riego, los cálculos de caudal por gotero y por hora, los cálculos de pérdida de carga, fertilización, limpieza de equipos, cómo se diseña y se calculan las instalaciones desde el punto de vista hidráulico, cómo se maneja y se evalúan las instalaciones, cómo se hace el mantenimiento, costos de los equipos, microaspersión, limitaciones de los sistemas, microaspersores, microjet, caudal de manejo. Todo esto es riego por goteo. Vamos a hablar, insisto, unos 40, 45 minutos y el resto quedará a criterio de ustedes estudiarlo. De todos modos, tal cual está planteado acá estos contenidos, los mismos están en el manual de hidrología agrícola de la cátedra. Se supone que el riego por goteo nace en Alemania, allá por 1860, tuberías de arcilla. Esto no tuvo mucho arraigo, sino que más bien después de la Segunda Guerra, con el advenimiento del plástico, se pudo desarrollar. O sea que podemos dar como fecha de inicio el año 59. ¿Por qué se toma el año 59? Porque es el momento, la fecha en el cual se patenta el primer emisor de riego por goteo. Este señor que aparece ahí, el señor Sincha Blas y su hijo Yesayusu, son los que popularmente son conocidos pues, por una empresa que se llama Nestafim. Obviamente, ya al final de los años 60, el riego por goteo estaba en Australia, en América del Norte y América del Sur. En los programas de estudio de Argentina recién aparece a fines de los años 70, con lo cual el riego por goteo fue poco conocido en Latinoamérica. ¿Cómo podemos definir el riego por goteo? Bueno, es una lámina de riego, como ustedes ya vieron, en riego por aspersión y en riego por superficial, que se entrega gota a gota. Para esto vamos a utilizar un gotero, es un gotero propiamente dicho, o dentro de una manguera de riego va a estar un emisor. Entonces, dos características del riego por goteo. Su localización, o sea, vamos a regar preferentemente o preferiblemente alrededor del sistema radicular de la planta. Y alta frecuencia, porque vamos a entregar pequeñas dosis en varias oportunidades. El riego por goteo prácticamente se adapta a cualquier tipo de cultivo. De hecho, en este momento se está desarrollando estrategias de riego por goteo subterráneo en cultivo de arroz. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, economía del agua, se puede utilizar en cualquier tipo de suelo, no necesita estar nivelado. Como no hay humedad en toda la superficie, hay una disminución considerable de maleza, lo cual no quiere decir que no existan. Hay un ahorro considerable de mano de obra, se puede regar y fertilizar al mismo tiempo. Y obviamente se supone que si uno maneja todas estas variables, es de presumir que existiría un aumento potencial de producción. ¿Qué desventaja? Bueno, es importante que el equipo sea de buena calidad. Requiere una permanente vigilancia. Si los fertilizantes son de mala calidad, hay muchísimos problemas con la tupificación o el tapado de los goteros. En zonas de mucha humedad, si no se maneja bien el riego, puede haber muchísimas enfermedades. Si las aguas tienen mucha carga de sedimentos, y dije sedimento, no sales, podemos tener problemas si no elegimos correctamente el sistema de filtrado. El sistema de filtrado, y en correlato con lo que dije anteriormente, tiene que ser poco más que perfecto. Hay problemas con roedores de 4 patas y roedores de 2 patas, es decir, gente que roba los equipos. Y también hay problemas con la estrategia de riego y el anclaje de plantas. Si tomamos el componente de riego por goteo, el primer componente es el cabezal de riego. ¿Qué nos vamos a encontrar en términos generales? Esto puede variar de una marca a otra, con una aclaración. Las empresas de riego por goteo generalmente se especializan en distintos componentes del equipo, es decir, hay especialistas en filtrado, hay especialistas en los mezcladores fertilizantes, hay especialistas en los temas de válvula,
en reguladores de presión. Es decir, que muchas veces un cabezal de riego uno va a ver un conjunto de marcas distintas. Pero ¿qué tenemos? Bombas, un conjunto de válvulas volumétricas, válvulas de inversión, filtros, un mezclador de fertilizante, filtros de malla y manómetros. Es decir, elementos para regular el caudal, elementos para regular la presión y obviamente un sistema que son varios para mezclar los fertilizantes e insuflar la mezcla fertilizante en el sistema de riego, y el sistema de filtrado, que es muy complejo porque depende de muchas variables, tomar la decisión de tal o cual sistema de filtro vamos a escoger para un proyecto determinado. Entonces dijimos que tenemos el cabezal, donde tenemos 4 elementos básicos, que son los equipos de bombeo o equipo de bombeo, los filtros, y digo los filtros porque podemos tener más de un componente, tanque de fertilización y tuberías, que en la mayoría de los casos son primaria, secundaria y terciaria. Accesorios, los dinámicos, son todos aquellos elementos que se mueven a voluntad o en forma automática, y estáticos, que son aquellos que no se mueven, como por ejemplo una reducción, una T o una COP. Esto sería un equipo básico visto en planta, donde estaría la fuente de agua, la motobomba. En este caso, ustedes ya se supone que recuerdan o conocen lo que es una válvula de no retorno, para que la bomba trabaje siempre cebada. Un filtro de arena o no. Hoy esto está reemplazado prácticamente por filtros de anillas, en la mayoría de los casos, salvo que haya alta carga de arena, en ese caso, o alta carga de sedimento, en ese caso se van a utilizar los anticiclones. Los tanques de fertilizantes, los filtros de malla y tuberías de conducción y elementos de regulación. Los elementos de regulación pueden ser válvulas volumétricas, van a regular obviamente volúmenes, y válvulas que van a regular presión. A su vez, sobre la tubería secundaria va a estar instalados los portaemisores, y en los portaemisores van a estar los goteros, que en inglés son los drip, o los emisores, que en inglés son los emitters. La tendencia es, en la mayoría de los casos, utilizar emisores, si bien en frutales todavía se usa mucho el gotero propiamente dicho. Los filtros, básicamente podemos diferenciar dos grandes grupos: el prefiltrado, en el cual hay un sistema de rejillo protector, que esto en realidad está en la cabeza de la bomba, en la entrada de agua de la bomba, perdón, y el filtrado propiamente dicho, en el cual vamos a tener los filtros de arena, prácticamente en desuso, los filtros de malla que se están abandonando, aunque todavía se ven, y los filtros de disco, que son los más avanzados y que prácticamente hoy el 80-85% de los equipos que se instalan funcionan con filtros de discos. Los filtros de discos, ¿qué ventaja tienen? Que se pueden autolimpiar, manualmente son fácilmente lavables, si tienen una serie de ventajas que no tienen los otros sistemas de filtrado. Acá vemos un sistema de filtrado por regulación, en el cual el agua circula. Esto básicamente lo que tenía dentro de la arena o cascajo. Y abajo vemos, perdón, a la derecha, vemos los filtros más modernos, en el cual hay una malla. Esta malla era de acero, también podía haber sido de celulosa, elementos que todavía se ven y mucho, pero se tiende a abandonarlos. El mundo de las válvulas es sumamente complejo y hay de todo tipo, color y variedad. Podemos diferenciarlo en dos grandes grupos para que ustedes se ubiquen, que son las válvulas de paso y las válvulas de protección. A su vez, las válvulas de paso pueden ser automáticas o no, o semiautomáticas, y pueden ser hidráulicas o electroválvulas, con lo cual ya se empieza a generar bastante lío en la cabeza. Dentro de las válvulas de paso, bueno, las válvulas de compuerta, mariposa, válvulas de esfera, y las válvulas hidráulicas y electroválvulas. Todas con su complejidad, y la tendencia es utilizar cada vez más válvulas hidráulicas, con las cuales se puede regular el sistema y tener un muy buen control. En aquellos casos que se disponga energía de red, condiciona un poco utilizar electroválvulas. A su vez, tenemos un conjunto de válvulas que para
proteger el equipo ante sobrepresiones, en los cuales tenemos reguladores de presión, sostenedores de presión cuando trabajamos en tramos muy largos, válvulas de sobrepresión o alivio, esto es cuando estamos trabajando a favor de la pendiente, o incluso cuando hay un golpe de ariete tenemos las válvulas anticipadoras de sobrepresión. Tenemos válvulas antitopográficas, válvulas de retención y válvulas que miden caudales. Vean ustedes que esto es bastante complejo. A continuación lo que ustedes van a ver es una serie de válvulas en las cuales las que yo estuve mencionando van a estar incorporadas a lo largo y a lo ancho de donde esté instalado el equipo de riego. Lo que ven a la izquierda es una electroválvula, lo que ven a la derecha es una válvula hidráulica, no tiene elementos de electricidad, lo que tienen son elementos hidráulicos que permiten la apertura o cierre de un sistema simplemente con el fluido hidráulico que circula en la cañería. Esto es fundamental, suele ser pregunta de examen, el diseño agronómico, que básicamente, ¿qué queremos en el diseño, o qué establecemos en el diseño agronómico? Bueno, las necesidades básicas del cultivo. ¿Cuáles son las necesidades de agua? ¿Cómo se determina? O sea, eso nos va a llevar a determinar la dosis de agua por planta por día, por ejemplo, el número de emisores que va a llevar una planta de citrus llevará 4, por ejemplo, qué caudal una planta de citrus por día consume. La semana pasada por lo menos estaba consumiendo 80 litros de agua por planta por día. ¿Cuántas veces vamos a regar por día y qué tiempo vamos a regar cada vez que regamos? A su vez, estas necesidades de agua están condicionadas por variables climáticas, o sea, de agua por transpiración, el KC del cultivo, que ya saben qué es, y el efecto que tiene el suelo y el sombreado del cultivo a futuro. Esto es, en síntesis, el diseño agronómico. Parece sencillo, es sencillo, pero cuesta entenderlo. Acá una secuencia del diseño agronómico en términos del cálculo de evapotranspiración, cómo se elige el KC. ¿Recuerdan todos ustedes el KC, no es cierto? ¿Qué era el KC? El coeficiente del cultivo que surgía de una relación entre la evapotranspiración real sobre la potencial, ¿verdad? Que podía tener valores menores a 1 o mayor a 1. Obviamente estas condiciones, esta evapotranspiración lo vamos a ajustar a condiciones locales, con eso vamos a establecer la necesidad neta de riego, que nos da la evapotranspiración, pero condicionada a el tipo de suelo, y cuando digo tipo de suelo me estoy refiriendo a la textura, no la estructura, y me estoy refiriendo al área sombreada, que finalmente con eso voy a tener el diseño agronómico. Fíjense, en esta síntesis, en la columna 1 están los elementos del diseño agronómico, en la columna 2 está el diseño hidráulico, acá ya nos estamos diciendo, tenemos una necesidad de agua determinada para un cultivo determinado en un momento determinado. ¿Qué diámetro va a tener la cañería? ¿Qué rugosidad va a tener la cañería? ¿Qué largo va a tener la cañería? ¿Qué presión va a soportar? ¿Qué caudal debe llevar? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a estar asociado a elementos que son, por un lado, provistos por el fabricante, como por ejemplo los coeficientes de variación de los emisores, la ecuación del emisor, que es una formulita muy sencilla. Vamos a necesitar un plano topográfico, y vamos a necesitar establecer las pérdidas de carga. Para esto hay software, y hay muchísimas ecuaciones y fórmulas para esto. Esto, insisto, no es sencillo, y no se aprende de un día para otro, y menos con una lectura superficial para rendir un examen. La figura principal de esto es el gotero. Entonces acá hay una clasificación muy grosera, pero es a los efectos que ustedes lo entiendan. ¿Cómo podemos clasificar los goteros? Y bueno, la primera que se nos ocurre es por el caudal. Emisores de bajo caudal, emisores de alto caudal. Dentro de eso vamos a tener 3 grandes categorías: los goteros propiamente dicho, mangueras con perforaciones o cinta de sudación. A su vez, si hablamos de gotero propiamente dicho, vamos a tener largo conducto, de orificio, vórtex, autocompensados, y a su vez lo de largo conducto, microtubo helicoidales o microtubo de laberinto. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, desventajas,
y se lo elige en función del tipo de cultivo y básicamente tener en cuenta que un gotero autocompensado me va a mantener la presión dentro de un determinado rango, que si elijo un microtubo helicoidal, ese va a tener ciertas limitaciones para un cultivo u otro, un determinado tipo de suelo, y modernamente están los que se llaman goteros triple A, que son autocompensados, pueden mantener la presión en el caudal dentro de un determinado rango, son autolimpiantes, es decir, se pueden limpiar solo también dentro de determinados sedimentos, y antidrenante. Esta es una particularidad importante que debe tener un gotero, cuál es que una vez que uno cierra el sistema, el gotero no tiene que quedar goteando. Esto se le llama antidrenante. Bueno, todo esto tiene su propia historia y entendemos que en el libro de Hidro está suficientemente desarrollado. Acá hay un detalle de los distintos goteros que estuvimos hablando. A la izquierda está un típico gotero de tapón. Después están los emitters, que son los goteros de tubería. Abajo a la izquierda hay un ejemplo de lo que eran los by drip, o sea, los goteros que tenían doble cámara, se ve muy poco hoy día, y los goteros en línea. Si vamos acá hay un dibujo un poco más lindo, los goteros integrados, los que están a la izquierda. Estos son todos autocompensados. Dentro de un cierto rango mantienen la presión, y si logro mantener la presión, necesito que el caudal va a ser aproximadamente similar. El gotero adentro, ¿qué es lo que tiene? Tiene un laberinto. ¿Por qué tiene un laberinto? Porque el agua está circulando a una determinada velocidad dentro de la cañería para llegar a 1200 metros. Pero si yo logro hacer llegar el agua a 1200 metros, tengo que otorgarle una determinada velocidad al agua dentro de la cañería. ¿Cómo hago para que salga una gota y no un chorro? Bueno, muy sencillo. A algún ingeniero en Israel se le ocurrió poner el agua dentro de un laberinto. ¿Qué es lo que hace este laberinto? Disminuir abruptamente el régimen torrencial para pasar, o un régimen turbulento, si ustedes prefieren, para pasar a un régimen mucho más lento o semiturbulento o laminar. Con lo cual, por el orificio va a salir una gota y no un chorro. Esto es muy interesante. Esto hoy día incluso está asociado a nanotecnología, es decir, el gotero que está en una determinada planta con un determinado rendimiento va a entregar un determinado volumen a esa planta y una determinada cantidad de fertilizantes. Lo que se puede hacer con esto, bueno, es prácticamente de ciencia ficción. ¿Qué condiciones debe cumplir un buen goterito? Bueno, obviamente un buen precio. Tiene que ser de caudal uniforme, es decir, que si varían las presiones, no varía el caudal. Que sea poco sensible a la duración, es decir, que se limpie solo. Que sea de alta uniformidad, es decir, que a lo largo de una cañería, si el gotero me vendieron de 2 litros hora, bueno, que esté entre 1.9 y 2.1. Las condiciones de trabajo de un gotero son difíciles, son al aire libre, tienen que ser resistentes al sol, a las bajas temperaturas, a las altas temperaturas, y que sean fácilmente instalables. Obviamente, no todos, pero un gotero que debe tener como información: presión nominal, caudal nominal, curva de gasto y coeficiente de variación. No siempre todos los fabricantes entregan esto, pero es necesario para poder hacer un diseño cuando se está en la etapa del cálculo hidráulico. Bueno, esto es simplemente los distintos tipos de emisores, si tienen partes móviles, cómo emiten gotas, caso de los goteros, o los microjet y difusores, dice que son lluvias muy finas. Y ahí están las presiones y los caudales. Si ustedes leen literatura más antigua, digamos de 8 o 10 años atrás, las presiones de trabajo eran muy altas. Hoy en día, las presiones de trabajo son cada vez menores, con lo cual hace que uno prácticamente colocando un sistema de un tanque de agua a 5 metros de altura, se pueda regar una pequeña finca o una huerta. Abajo hay un cuadro muy interesante de un emisor no autocompensado. Adviertan que cuando sube la presión, bueno, aumenta el caudal. Y en el otro caso, que es un emisor autocompensado, el caudal se mantiene relativamente constante cuando aumenta la presión. Ahí abajo están los regímenes de los goteros, autocompensados y no autocompensados, en términos de régimen turbulento y no turbulento. Y a la derecha, una formulita
que no hay que desesperarse, que es la famosa ecuación del gotero. Estos son los modelos de gotero, sus ecuaciones, las ventajas, y esto sí es importante que lo sepan en términos conceptuales. Un autocompensado tiene que ser autolimpiante, se lo elige en pendientes onduladas, tiene menor vida útil y obviamente, como es autocompensado, podemos trabajar en líneas mucho más largas. El no autocompensado es naturalmente más económico, elegimos cuando tenemos pendiente en un solo sentido, tiene una mayor vida útil y obviamente como no soporta cambios radicales de presión, tiene menor longitud hilera. Normalmente, y esto es a título de ejemplo, no más de 400 metros, y en el caso autocompensado hasta 1200 o más. Esto es simplemente un detalle, un sistema compensado y no autocompensado. Goteros interlíneas, llamados inline, goteros integrados, llamados online, y goteros pinchados, también el famoso botón. Hoy en día hay nuevos desarrollos como son los antisifón, o sea, el goterito no se convierte, no sé si recuerdan lo que era un sifón. Los goteritos son antiarena, los goteritos son antidrenantes, incluso los subterráneos son antirraíz. Con lo cual, yo le dije que al principio de mi exposición, los goteros eran triple A. Hoy en día ya estamos hablando de goteros 4A. Antisifón, antiarena, antidrenante y antirraíces. Bueno, ahí están los caudales que pueden trabajar, el espaciamiento y las presiones de trabajo. Las presiones de trabajo, vuelvo a insistir, tienden a disminuir. Abajo, a la izquierda, hay un corte de un goterito y las distintas formas de laberintos. Laberintos integrales, como el que está acá en el extremo izquierdo abajo, y laberínticos parciales. Todos ellos tienen una razón de ser y un objeto de ser cuando uno selecciona. Por eso, el diseño agronómico y el diseño hidráulico es la parte más importante del riego por goteo. Cualquier persona instala un sistema de riego por goteo. Ahora, el éxito de la operación de instalación radica en los dos diseños previos, el agronómico y el hidráulico. Acá hay un detalle de microaspersores, que tienen partes móviles, los microjets no tienen partes móviles, los difusores, los nebulizadores y los rociadores. Ahí tienen una escala de cómo trabajan cada uno de ellos, qué tipo de lluvia va a producir, si tienen partes móviles o no, los caudales en litros por hora y las presiones de trabajo. Fíjense que los rociadores son los que requieren mayor presiones de trabajo. También ven las distintas formas como pueden entregar el agua todos estos equipos, las distintas figuras. Cintas de riego, esto también está muy avanzado hoy día, son comparado con los emisores, son más económicas, obviamente tienen una menor vida útil, pero solucionan muchísimos problemas y hay avances muy importantes en este aspecto. Distintos detalles de mangueras de riego, en este caso cultivo de apio, cultivo de frutilla. Fíjense un detalle que esta manguera incluso tiene su propio sistema de laberinto, ahí dice labyrinth. Y pueden tener incluso múltiples salidas de agua, como es el caso que se necesita para el caso de la frutilla. También tenemos lo que son mangueras exudantes. Las mangueras exudantes después fueron avanzando hacia lo que es el goteo el riego por goteo subterráneo. Esto es muy importante cuando ustedes diseñan, hacen el diseño agronómico, que parte del cultivo o que parte del suelo van a mojar, relacionando a la cuestión radicular, un 35% en el caso de vides, en el frutal es 55% y hortalizas 65%. Quiere decir que en una hectárea estoy mojando no más de 6.500 metros cuadrados, dado que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Un detalle importante es que el área donde está mojando el gotero va a generar un bulbo, y este bulbo está en función del tipo de suelo. Entiéndase que cuando estoy hablando de tipo de suelo me estoy refiriendo a la textura. Adviertan entonces la forma que tiene el bulbo en un suelo arcilloso, en un suelo franco, en un suelo arenoso.
Esto a su vez va a condicionar el número de goteros en función del tipo de cultivo y el tipo de suelo que tenga. Insisto que cuando digo tipo estoy hablando de textura. Entonces la forma del bulbo va a estar asociada a la estratificación del suelo, si hay obstáculos impermeables, un BT por ejemplo, y obviamente al caudal y tipo de emisor. Un detalle de la franja húmeda, solape, emisor, zona muy lavada y zona de baja salinidad. Esto es que hemos dicho, o se lo han dicho cuando hablamos de calidad de agua, que el sistema de riego por goteo permite utilizar aguas de elevada salinidad. Esto es cierto, ¿por qué? Porque justamente si ustedes ven, esta zona muy lavada es la que el gotero, o el riego por goteo, va a hacer que el exceso de sales se desplacen a una zona fuera del sistema radicular, lo cual permite usar aguas con elevada salinidad. Estamos hablando de aguas salinas y eventualmente se puede hablar de suelos salinos, en los cuales tenemos que establecer un RL. ¿Qué es un RL? La dosis de lavado. No confundir operación con aguas salinas y lavado de suelos salinos. Son conceptualmente cosas muy distintas, el día y la noche. A su vez, el control del lavado de suelo está en función de la conductividad eléctrica que soporta el cultivo, con lo cual puede, en algunos casos, tener una gran demanda de agua, más allá que este sistema de riego sea la antonomasia del riego más económico. Esto es simplemente un sistema de riego por goteo para distintos suelos y cómo se puede establecer las distancias en función justamente de la textura. Un detalle en un ensayo a campo de riego por goteo en suelos limosos, adviertan ustedes las franjas de humedad a lo largo o paralelos a las cintas de riego. Dijimos que el fabricante nos tiene que entregar básicamente 4 elementos en las tuberías que vamos a colocar los goteritos. Esto es la presión de trabajo o presión nominal, la presión de trabajo, que es la presión máxima que va a soportar, el diámetro nominal y el espesor nominal. El espesor también viene con la palabra L, L1, L2 o L3, que hace referencia al diámetro, al espesor de las paredes de la cañería. También hace referencia a la presión de trabajo, a los kilos que soporta de presión por metro cuadrado. Las velocidades nunca deben superar los 1,5, máximo 2. ¿Por qué? Porque aumentan los coeficientes de rugosidad, con lo cual estamos aumentando la presión de trabajo. Ahí tenemos a la izquierda los diámetros más comunes. Es muy común que todo lo que es sistema de riego por goteo se utilicen medidas del sistema métrico decimal, el CIMELA. También hoy en día está muy avanzado y hay varios proyectos en Argentina y muchísimos en Uruguay. India en este momento está prácticamente siendo la pionera, porque no recuerden que una de las empresas de Israel, Nanjing, el 51% de las acciones son capitales indios, y ellos están haciendo estudios muy importantes con la Universidad de California para avanzar en lo que es riego por goteo subterráneo en todos los cultivos y en particular en el cultivo de arroz. Y esto, bueno, es toda una exposición aparte que habría que hacer, pero India depende para comer del cultivo de arroz y de los monzones. Si los monzones vienen muy tranquilos, no hay arroz, y si no hay arroz, no hay comida. Por lo tanto, el riego por goteo solucionaría el tema de los monzones, pero ojo, Argentina, que no tiene estrategias para esto, y si India decide regar sus arroces, India en este momento prácticamente fija el precio del arroz en el mundo. Felizmente el riego por goteo es uno de los riegos que más se adapta a pequeños productores, a eso se llama el LPS, que son los riegos por goteo a baja presión. Dijimos al principio que una de las grandes ventajas del riego por goteo, ¿cuál era? Que nos permitía fertilizar al mismo tiempo. Ello implica tener el tanque de fertilización, donde vamos a tener la mezcla fertilizante, condición necesaria, suficiente y exigible que los elementos de fertirriego sean altamente solubles.
No pongan cosas insolubles o parcialmente solubles porque van a tener graves problemas. Y a su vez, la entrada de agua al sistema lo vamos a hacer con reguladores, o también conocidos como dosificadores. La empresa que más se dedica a esto es la empresa Dosatron. Bueno, ahí tienen los distintos tipos de tanque de fertilización, con solución tipo Venturi, que lo estudiaron, o se supone que lo estudiaron, cuando vimos las aplicaciones de hidráulica al riego, los dosificadores hidráulicos, los dosificadores eléctricos, y esto a su vez hay con pérdida de carga o sin pérdida de carga. Es decir, hay mucho para elegir y bastante complejo el sistema. Insisto en lo que dije en la primera parte de la exposición. Hay muy pocas personas o técnicos o profesionales que se dediquen al diseño de esto. Y hay demanda, pero no hay oferta. En distintos elementos, a modo de sinopsis de los elementos de fertilización, una abonadora por simple succión, un Venturi a la derecha arriba, un abonador abajo, y una máquina con una abonadora a la izquierda abajo. Muy importante mantener el equipo de riego por goteo. Esto se puede hacer con lavados durante la temporada, en el cual uno de los ácidos usa el ácido fosfórico, que a su vez el fósforo es fuente fertilizante, o lavados con ácido nítrico fuera de temporada. No laven una lechuga con ácido nítrico porque van a tener algunos problemas. Cuando se evalúa un sistema de riego por goteo, llave en mano, el fabricante da ciertos coeficientes y estos coeficientes tenemos que después trabajarlos a campo para ver si efectivamente es así y atender, digamos, y certificar que el equipo va a operar correctamente. Esto es lo que se conoce como uniformidad del riego. Estos valores varían, pero normalmente los coeficientes de uniformidad no debieran variar más de un 5%. Básicamente, ¿qué dice ese Q25, Q sobre A? Bueno, yo tengo 100 goteritos, en los cuales el fabricante me dijo que salía 2 litros por agua, 2 litros de agua por hora. Resulta ser que yo mido y hay algunos que dan 1,8 y otros 2,2. Entonces, el coeficiente de uniformidad surge de hacer un producto entre el 25% de los goteritos más desfavorecidos, es decir, que más se alejan de 2 litros de agua por hora, sobre el promedio de los 100 goteritos. Esto me da el coeficiente de uniformidad. Si este valor me da por encima de 5, o sea, 6, 7, 8, 10%, rechazo y exijo que se haga de nuevo la instalación o se arregle el desperfecto. También lo bueno del riego por goteo que lo podemos automatizar, es decir, podemos hacer del sistema de riego algo prácticamente que funcione solo. Obviamente esto lo podemos hacer en forma muy pragmática, tantos minutos, tanto caudal de riego, determinado caudal en un determinado tiempo, estos son timers, o bien ya podemos hacer algo más complejo, que es en función de, por ejemplo, la tasa de evapotranspiración, la tasa de consumo de la planta y el volumen de agua acumulado en el suelo. Esto se lo puede hacer de distintas maneras. Por lo tanto, tenemos variables que son meramente mecánicas, tiempo y caudales, o variables que son de tipo ambiental, suelo, tensión del suelo, evapotranspiración, o incluso apertura y cierre de estomas. Vean entonces ustedes que la complejidad de esto, pero que se puede empezar de lo más sencillo a lo más práctico. Para ir cerrando, tenemos riego por goteo superficial, es el más conocido, riego por goteo subterráneo. Una gran tendencia hoy día es trabajar con sistemas de riego a muy baja presión, y cuando estoy hablando de muy baja presión, estoy hablando de menos de 0,5 kilos por metro cuadrado, es decir, que con un tanque elevado a 5 metros, 6 metros, puedo regar por goteo. Acá el único límite, siempre le digo a los productores, incluso a los grandes, que el único límite que existe en el riego por goteo es la mente, nuestra capacidad de imaginarlo. Todo lo otro está solucionado. Prácticamente hoy día en esto no hay limitantes. Sí hay limitantes en Argentina para acceder a tecnologías, que es algo que recalcamos mucho
cuando hacemos la optativa proyecto agrícola de riego. No diseñar con elementos que no existan en Argentina, y no diseñar con elementos que se consiguen, pero después no hay reposición de repuesto. Ojo con eso. Además, no se pueden ir los dólares afuera, ni tampoco para pasear. Bueno, acá hay simplemente algunos detalles de lo que es un riego por goteo. Hoy en día estamos hablando de mínimo 2.000, 5.000 y hasta 10.000 dólares por hectárea. Eso habla de, en 10.000 dólares por hectárea, $1 por metro cuadrado de riego. Hoy en día, lamentablemente, hay muchísimo robo, vandalismo en las instalaciones por la venta del plástico, y no hay una fórmula para el diseño agronómico hidráulico. Es decir, esto es un traje a medida. El riego por goteo es un traje a medida. No hay dos fincas iguales, no hay dos productores iguales y no hay dos suelos iguales. La simple disposición de un tramo más, de 5 metros más de lechuga, cambia todo el proyecto. Cuando se estudia lo que toma un proyecto agrícola de riego, antes les dábamos un software, que era el software Aqua, que me permite hacer todo este trabajito estudiando un poco el software. Esto es simplemente las distintas eficiencias de los sistemas de riego. Obviamente el riego por goteo es el de la más alta eficiencia. Esto es cómo funciona la eficiencia en función del estado de humedad. Y cierro con esto. Esto es riego por goteo en Chile, en el cual el sistema de riego se adaptó a la conductividad eléctrica del suelo y el porcentaje de arcilla del suelo. Con lo cual, en base a estos análisis, quedaron armados los bloques de riego y en función de eso se fue regando. No es lo mismo regar cuando yo tengo 2.000 de conductividad eléctrica que regar cuando tengo 1.100. E implica también que en estas distintas áreas que ustedes ven son distintos cultivos que tienen que implantarse. Y el sistema se lo hace inteligente de tal modo que riegue en función de esa conductividad, de ese porcentaje de arcilla y de las necesidades de ese cultivo. Paso rápido todo lo otro. Estas son las necesidades de filtrado. Este es un caso muy complejo. Sería el extremo de complejidad. Esto es cómo se hace un esquema de riego por las unidades de riego, los sectores de riego, las subunidades y los subsectores. Cada uno tiene su sistema de regulación, ya sea volumétrico o de presión. Un detalle muy interesante, este es un diseño en mosaico de un sistema de riego por goteo para citrus, y este es un sistema de diseño en mosaico y en bloque. ¿Cuál es la diferencia? Acá simplemente se estableció, en función de la demanda de agua, se estableció el sistema de riego, o sea, en función de la demanda de agua del cultivo. En este caso, ya se establecieron distintas categorías de suelo, con lo cual las dosis de riego varían, y lo cual me quedan diseñados mosaicos y me quedan diseñados bloques. También yo puedo hacer una tercera, o cuarta o quinta variable. El riego por goteo, con el riego por goteo se puede hacer. Paso de largo. Esto es, si usted tiene que diseñar muchas veces, toman agua con muchos sedimentos, bueno, acá hay una estrategia de cómo se calcula la pileta para sacar los sedimentos, cómo se diseña un equipo para sacar la arena, cómo se hace para configurar un filtrado si yo tengo agua de represa o profundo, qué tipo de filtros uso y qué tipo de malla uso. Esto es muy interesante porque es un gráfico muy lindo en función del número de micra que tiene que tener mis filtrados, sí, en función de los elementos que yo pueda tener de elementos de impureza. Un hidrociclón, un conjunto, esto evidentemente está hablando de un suelo con muchísima carga de arena, o sedimentos. El filtro, el hidrociclón genera muchísimas pérdidas de carga, o sea, ustedes van a ver equipos de bombeo con motores muy grandes cuando hay hidrociclones, justamente por las pérdidas de carga que genera. Esto es un sistema de retrolavado. Esto es, el equipo puede limpiarse a sí mismo cuando hay una carga alta de sedimentos o de sales. Detalles de un sistema. Esto es filtros de escáner de asunción. El mismo se verifica, con sistema de Larsa, se verifica qué tan sucio está y se pega un baño. Es decir, invierte solo el sistema.
acá hay un sistema de filtrado por escáner. Filtros de malla, detalle de filtro de malla, filtro anilla, esto es hoy, los detalles de los filtros de malla, cómo se limpian, cómo se lo desarma, cepillo y agua. Un conjunto complejo. Tiene por un lado hidrociclones y por otro lado filtros de malla. Fíjense un detalle a la izquierda, a la derecha abajo, cómo está de sucio el filtro de anillas después de una semana de operación. Filtros tipo Spin Clean, también estos se bañan solitos, no hace falta llevarlo al baño. Una batería de filtros tipo Spin Clean, que se bañan solos, se limpian solos. La fertilización, ¿qué tenemos en cuenta? Cuando seleccionamos, ¿qué costo tiene? Si tenemos energía disponible, monofásica, trifásica o no disponemos de energía, lo podemos automatizar, qué concentración de nutrientes puede utilizar y el criterio de proporción entre los elementos. Como ustedes ven, esto es fascinante, interesante o al mismo tiempo puede ser sumamente aburrido. Todas esas opciones hay. Estos son los depósitos de abono. Esto tienen que acordarse de química, qué mezclas son compatibles y cuáles no, cuáles puedo mezclar y cuáles no, cuáles puedo poner primero, cuáles a continuación y cuáles finalmente. Por ejemplo, acá fíjense que yo puedo usar ácido sulfúrico, pero no lo puedo poner en la primera etapa, sino que lo tengo que poner en la última etapa. Esto es, insisto, fascinante. Un curso de esto, de medio pelo, dura 40 horas. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todas. ¿Preguntas? Ninguna. Qué complicado que es esto. El Estoy curso de, pensando el cómo no curso de, elegir. el curso de 40 horas se fue casi en 48 minutos. Bien. O empezar a rezar para que este tema no me salga en el examen, digamos, en la otra opción. No, Ejemplo, aprovechando que hay 61 participantes que vieron lo de la cátedra, recordamos que el jueves que viene el parcial incluye el tema de hoy. Si no hay pregunta, hacemos 5 minutos de pausa. Ingeniera Bartra, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Acá estoy. está 55.